vida bastante dura en el sentido de las castas, ¿cierto? En el sentido de la jerarquía. Es decir, por ejemplo, si te tocaba ser un español habías nacido en España, por supuesto que tenías la vida prácticamente hecha acá en América, ¿cierto? Podías optar a cualquier cargo público y tu reputación al llegar era bastante alta, ¿cierto? Esto no quiere decir que no hubieran españoles que hubieran sido pobres acá en América, pero claramente, ¿cierto? El número de españoles pobres era bastante inferior a el número de indígenas o mestizos o esclavos pobres, ¿cierto? Entonces, claramente ahí tenemos una diferencia de jerarquías, ¿cierto? Que se hacía presente. El problema de esta jerarquía, chiquillos, es que había un grupo que se sentían españoles, se sentían identificados con España, pero que no podían optar a cargos públicos. Ese grupo de personas, ¿quiénes eran, chiquillos? Eran los españoles nacidos en América. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cómo se Los llamaban? criollos, Los criollos, los ¿cierto? criollos. Estas personas, ¿cierto? Los criollos eran personas que habían nacido acá en América, pero que se sentían españoles, ¿cierto? Conocían cuál era la tradición española, conocían cuáles eran las leyes, la cultura, la política, el sistema de gobierno, el sistema económico, la arquitectura. Conocían todo prácticamente de Europa, ¿cierto? Pero no se les... Aún así, al conocer la tierra de América y al conocer las- la, la teoría de Europa, ¿cierto? No se les podía optar a cargos públicos. Estos criollos van a presentar un descontento generalizado a lo largo de todo el siglo XIX. XIX, ¿cierto? Sí. Siglo XVIII y XIX vamos a dejar, que iban a presentar este descontento generalizado, el cual va a desembocar, ¿cierto?, en el proceso de independencia, ¿cierto? Cabe recalcar que la primera Junta Nacional de Gobierno no era para eh, no era para que proclamar la independencia de Chile, sino más bien era para crear una junta provisoria que mantuviese el poder mientras Francisco Fernando eh, volvía de su prisión. Cabe recalcar que en Europa, Napoleón, y de la mano de la Revolución Francesa, su ejército había tomado preso a Fernando VII, rey de España. Entonces, al no tener rey, España se pregunta, o sea, América y en específico Chile se pregunta qué hacemos. Y ahí dijeron, bueno, hagamos una junta provisoria, ¿cierto? Y esta junta provisoria estaba organizada por criollos. Entonces, a los criollos, al organizar por primera vez un complot político, ¿cierto? Les quedó gustando la idea de poder participar en la política. Y de ahí esa idea generó tensiones con los españoles que tenían los cargos, los españoles que venían de España, ¿cierto? Entonces esto generó tensiones y hubo una guerra. Sí, esta guerra enfrentó a los independentistas contra los realistas, ¿cierto? Que eran los que apoyaban al rey de España. Eh, Aún así vamos a seguir profundizando en más características que afectaron a esta guerra, ¿cierto? Y que bueno, como ya conocemos y como celebramos cada 18 de septiembre, terminó en la victoria del ejército patriota. Pero después de un largo pasar, ahí vamos a entender por qué. Entonces, el objetivo de esta clase, chiquillos, sigue siendo el mismo de la clase pasada, reconocer posibles causas, reconocer posibles causas. El objetivo, si ya lo tienen anotado, no lo anoten, pues, pero lo que viene a continuación va a ser todo materia nueva, así que para que lo noten. Reconocer posibles causas y consecuencias del proceso y consecuencias del proceso de independencia de Chile. De independencia de Chile. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que en la pizarra anterior ustedes tienen una pirámide de jerarquía, ¿cierto? Que les va a ayudar bastante, chiquillos, eh, para responder las siguientes preguntas. Vamos a seguir trabajando juntos, así que eh, vayamos trabajando.
Entonces, nosotros después nos preguntamos cómo se organizaba el gobierno durante la colonia. Y ahí dijimos que, vamos a anotarlo acá. Ahí respondimos que cómo se organizaba el gobierno durante la colonia. Y ahí nosotros respondimos que, ¿cierto? Era una monarquía jerarquizada, ¿cierto? Con la cual se organizaba la tierra acá en América. No olvidar eso ya, no olvidar que Chile, antes de ser Chile, era una monarquía y era parte de la colonia española. Monarquía jerarquizada. ¿Sí? Después, no sé si alcanzamos a responder esta pregunta, que me parece que fue la que quedamos. Eh, ¿Quiénes podían optar a cargos públicos? ¿Cierto? No sé si la respondimos esta, pero la voy a dejar como por resuelta. Y ahí nosotros respondimos que, eh, si la memoria no me falla, nosotros respondimos, ¿quiénes podían optar a cargos públicos? Por supuesto que solo los españoles nacidos en España, ¿cierto? Solo los españoles nacidos en España podían optar a cargos públicos. Estos cargos públicos podían ser virrey, podían ser alcalde, podían ser corregidor, ¿se acuerdan? Entonces dijimos que solamente ellos podían optar a ser corregidor, ¿cierto? Eh, solo ellos podían optar a ser virrey, ¿cierto? Solo ellos podían optar a ser alcaldes, por ejemplo, ¿cierto? Había más cargos, por supuesto, que el Palacio de la Real Audiencia, lo que es hoy en día el Museo Histórico Nacional, tenía más cargos para ofrecer, pero esos eran algunos de los principales, ¿cierto? El corregidor era una de las personas más temidas. en- el corregidor era una de las personas más temidas dentro del reino, porque era la persona, era como la policía, por así decirlo, ¿cierto? Era la persona que se encargaba de corregir, valga la redundancia, las malas costumbres, que se les podía llamar así, ¿cierto? Supongamos, por ejemplo, que, no sé, un indígena iba caminando por la plaza de armas. Recordar que la plaza de armas en aquella época era el lugar con más estatus, ¿cierto? Donde se encontraba la realeza, la aristocracia, la nobleza, etcétera. Y, no sé, un indígena pasa ebrio por la plaza de armas y la gente lo empieza a mirar. Entonces ahí se supone que aparecía el corregidor o la gente que contrataba al corregidor, ¿cierto? Para pegarles latigazos en la plaza pública. ¿Se dan cuenta de lo cruento que era el castigo? La verdad que era bastante cruento la vida durante la colonia, pero nunca tenemos que mirar con ojos críticos, ¿cierto? Tenemos que entender que eran contextos de la época. Eso también es importante comprenderlo. Bien, entonces esa era la pregunta que nosotros íbamos a responder, pero no sé si la respondimos, me parece que la habíamos respondido, así que por eso la dejé así. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, con toda la información que hemos tenido de estas dos clases, ¿cómo se relacionaban los criollos y los españoles? ¿Cómo creen ustedes que se relacionaban los criollos y los españoles? ¿Se caían bien? ¿Se caían mal? ¿Más o menos? ¿Cómo creen ustedes que se relacionaban? Mal, Mal, ¿por qué? Correcto, eso está correcto, pero ¿por qué? porque eran como, eran españoles, pero no tenían ningún cargo, entonces los españoles como que no los dejaban participar en nada y por eso se llevaban mal. Correcto. Entonces, vamos más lento, Fernanda. Se llevaban mal porque los criollos, no, porque tú dijiste se llevaban mal porque los españoles no dejaban a los criollos eh, tener cargos públicos.
coma. Por lo cual, por lo cual, no, a ver, eso es lo que dijiste tú. Se llevaban mal porque los españoles no los dejaban a los criollos tener cargos públicos. Eso es correcto. Bien. Vamos a dejar esa respuesta ahí. ¿Hay alguien más que quisiera aportar a la respuesta de Fernanda? Por ejemplo, yo podría decir que eh, esta categoría de criollo, ¿cierto? Generaba una diferenciación, la cual, eh, ¿cómo decirlo? Generaba una diferenciación de la cual no, mejor, generaba una diferenciación, la cual los criollos no comprendían, ¿cierto? Los criollos no comprendían cuál era el sentido detrás de que solamente los españoles nacidos en España pudiesen gobernar. Y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo cuando tú tienes una monarquía que se base en la extracción de materias primas, ¿cierto? Tiene todo el sentido del mundo tener a españoles solamente trabajando en América, porque estos españoles van a tratar de obtener las riquezas y llevarlas la mayor cantidad a la tierra donde deberían ir, que es España, ¿cierto? El problema es que si tú tienes a criollos en los cargos públicos de acá de América, por supuesto que no solamente van a tratar de beneficiar a España allá en Europa, sino que van a tratar de beneficiar a la tierra local, porque es su tierra, y además a España, ¿cierto? Entonces van a haber ahí diferencias de tributación, ¿cierto? ¿Cuánto tributo se le paga al rey? Claramente, un español de España le va a pagar mucho más tributos al rey que un español nacido acá en América, ¿cierto? Porque el español nacido acá en América también va a tratar de mejorar la economía local. Obviamente, eso es mucho más efectivo si lo piensan desde una lógica económica, pero en aquella época el modelo económico de extracción de materias primas venía heredado del mercantilismo, y el mercantilismo, las leyes del mercantilismo era acumular la mayor cantidad de metales preciosos. Esa era la ley del mercantilismo, acumular la mayor cantidad de materias preciosas. Si tu país tiene más metales, el país que tenga más oro es el país más rico. Era así de simple como ellos veían la economía. Hoy en día la economía, por supuesto que no se ve así. Hoy en día la economía son un grupo de empresas gigantes, ¿cierto?, que tienen valores en la bolsa. Pero en aquella época, ¿cierto?, el que tenía más oro era el que ganaba. Era como así de simple el juego. Pero claramente, ¿cierto? Esto también generaba, insisto, esto generaba una diferenciación, la cual los criollos no comprendían porque las lógicas económicas en aquella época, sobre todo a principios del siglo XVIII, ya no eran tan mercantilistas, sino que se estaban yendo mucho más a una lógica liberal capitalista. Entonces, claramente, chocaba los intereses de los criollos y los españoles, ¿sí? Cabe recalcar que los criollos también tenían bastante poder adquisitivo. Vamos, que regularmente los españoles eran hijos de españoles nacidos acá en América. Entonces, si tú eras un hijo de español nacido acá en América, por supuesto que ya nacías como con la marraqueta abajo del brazo, por así decirlo, ¿cierto? Ya nacías con una base económica bastante hecha, una base económica que te daban tus padres españoles que sabían leer y escribir, que conocían de leyes, que conocían de economía, que conocían de ciencia. Entonces, claramente, estos criollos tenían una base bastante hecha ya a la hora de nacer. Bien, correcto con esa respuesta. Vamos con la otra pregunta, que son bastante fáciles, la verdad, chiquillos. Tenían, vamos a responder acá, tenían criollos y españoles. Dame un segundo. Tenían criollos y españoles igualdad de condiciones, igualdad de condiciones durante la colonia. Esa es la pregunta. ¿Tenían criollos y españoles igualdad de condiciones durante la colonia? ¿Qué responden ustedes a eso?
Vayamos por partes. Vayamos por partes. Ah, económicamente hablando. Económicamente. Económicamente hablando. ¿Tenían igualdad de condiciones españoles y criollos? La verdad, chiquillos, que sí, tenían igualdad de condiciones, ya que eh, el problema no era económico, sino que los criollos tenían la capacidad de poder generar riqueza gracias al conocimiento que habían heredado de sus padres españoles, ¿cierto? Insisto, estos padres recuerden que eran españoles, hijos de españoles nacidos en América. Entonces, los padres españoles, por supuesto que iban a traer libros, por supuesto que iban a traer lectura, iban a traer, le iban a enseñar a leer y escribir, les iban a enseñar todas las cosas que se habían aprendido en Europa durante los últimos 200 años, 300 años. Entonces, claramente, ¿cierto? Económicamente hablando, no era el problema. Eh, culturalmente hablando, ¿eran iguales? Culturalmente, ¿eran iguales? La verdad que sí, culturalmente hablando también eran iguales. Por ejemplo, criollos y españoles eh, eran los que más se relacionaban, ¿cierto? Porque era más extraño que un español se relacionara con un indígena o con un esclavo a que se relacionara con un criollo, ¿cierto? Porque el criollo también, al tener la herencia de sus padres españoles, va a compartir muchos de los gustos. Por ejemplo, ir al teatro, la música, los libros, etcétera, ¿cierto? Van a compartir diferentes rasgos culturales que también los van a hacer símiles, ¿cierto? Los van a hacer personas iguales. El problema, chiquillos, el problema radica en lo social y en lo político, ¿cierto? Acá es donde hay una diferenciación. Eh, socialmente, ¿eran iguales? No. Políticamente, ¿eran iguales? No, ¿cierto? Social y políticamente. Y acá vamos a colocar que no eran iguales, ¿ya? Y por supuesto que estas no eran iguales, esta respuesta se desprende de, de dos cosas que vimos anteriormente, ¿cierto? No, puesto que eh, socialmente, socialmente se encontraban debajo de la pirámide social y políticamente, políticamente no podían, y políticamente, ¿cierto? No podían optar a cargos públicos, ¿cierto? Entonces, el problema no era económico, el problema no era cultural, damas y caballeros, el problema era social y político. Entonces, es importante comprender esto, ya que va a ser el gran detonante del proceso de independencia del país. Por supuesto que el hecho de que social y políticamente estas personas estuvieran debajo de los españoles, ¿cierto? También quizás les traía o les generaba algunas pérdidas económicas. eh, Eso no quiere decir que fueran pobres, ni mucho menos, ¿cierto? Por supuesto que los españoles, si solamente se relacionaban con ellos, iban a ser un grupo muy selecto, una secta muy pequeña de gente. Entonces, claramente ellos sí se relacionaban con los criollos, pero a la hora de hablar de política, ¿cierto? Los españoles claramente le decían, oye, tú no tienes por qué meterte en política, siendo porque eres un americano, ¿cierto? Y eso se le corresponde a los españoles. Lo cual, si lo piensan, no tiene ningún sentido, ¿cierto? Ya que políticamente hablando, hoy en la actualidad vivimos en una democracia que nos permite a todos votar, solamente tienes que cumplir el requisito de ser mayor de 18 años y no tener ninguna pena efectiva de cárcel, entonces claramente todos podemos hablar de política, todos podemos hablar de política, ¿cierto?
pero para votar legalmente, ¿cierto? Se necesita tener la mayoría de edad. Bien, dicho eso, entonces, esas eran las preguntas. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cierto? Denme un segundo acá. Mm, ¿Se escucha un micrófono, por favor? Álvaro, parece que eres tú. Perdón, profe, no tenía idea de que estaba desmuteado. No, yo tampoco, me di cuenta recién. Entonces, eh, vamos a preguntar lo siguiente, y esta pregunta va para ustedes, ¿ah? Así que le voy a preguntar a ustedes para que me la respondan. ¿Cómo estas características, las que nosotros nombramos recién, ¿cierto? ¿Cómo estas características eh, pueden haber influido, pueden haber influido en el proceso de independencia, Y una pregunta que se desprende directamente de esta es, eh, ¿cuáles propondrías, como causas de este proceso? ¿Cuáles propondrías como causas de este proceso? Bien, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cómo estas características, vamos a dejar un espacio más amplio acá, cómo estas características, ay, perdón, estoy respondiéndola de nuevo. No, no era cómo estas características, estoy respondiendo lo mismo de arriba. Era, eh, ¿qué posibles, qué posibles consecuencias eh, puede haber tenido el proceso, puede haber tenido el proceso. Cristóbal, por favor, silénciese, se escucha todo su celular. ¿Qué posibles consecuencias puede haber tenido el proceso de independencia para la historia de Chile? El proceso de independencia para la historia de Chile. Esas son las dos preguntas, chiquillos. ¿Cómo estas características pudieron haber influido en el proceso de independencia? ¿Cuáles propondrías como causa de este proceso? De partida, yo para ir ayudándolos, de partida, estas características que nosotros nombramos en la clase pasada y al comienzo de esta clase, ¿son características a nivel local o son características que son a nivel internacional? ¿Qué significa que algo sea local? Quiere decir que es solamente del territorio que uno abarca, ¿cierto? Entonces, estos conflictos entre criollos y españoles, ¿era algo que se daba a nivel local o a nivel internacional? La verdad, damas y caballeros, esto es algo que se daba a nivel local, ¿cierto? Estas diferencias de poder entre españoles
Y en vez de criollos, empecemos a llamarlos como los independentistas, ¿ya? Porque estamos entrando al territorio del contexto de guerra. Entonces, serían independentistas, ¿ya? Entonces, estos tipos podríamos empezar a categorizarlos como independentistas. Eh, ¿Cómo pudieron haber influido estas características al proceso de independencia? ¿Qué se le da a los criollos debido a esta separación de personas? Mm, no sé, a ver cómo podríamos ejemplificarlo para ayudarlos. Mm, a ver, Martín, Martín, Martín Peña, ¿me escuchas? Martín, ¿te puedo preguntar algo? ¿Me escuchan? Sí, Martín, ¿Qué? algo muy cortito. ¿Qué música te gusta? ¿Qué estilo de música te gusta? Electrónica. La música electrónica. Ya, gracias, Martín. Y no sé, a ver. eh, Constanza Ramírez, ¿me escuchas? Constanza Ramírez, ¿me escuchas? Se quedó dormida. Valentina Beltrán, ¿me escuchas? Sí, profe. Valentina, ¿a ti qué música te gusta? Mm, no sé, no escucho música. O sea, sí escucho, pero no tanto, así que no sé. Pero ya. Supongamos que entonces, Mm, pero algún estilo de música que no sea la electrónica. o sea, antes me gustaba el K-pop. Ya. Perfecto. Gracias, Valentina. Entonces, supongamos que a Martín le gusta la electrónica y a Valentina le gusta el K-pop, ¿cierto? Esos son dos tipos de música que son diferentes, ¿cierto? Ese hecho de que a los chiquillos les guste dos tipos de música diferentes les va a otorgar una identidad diferente, ¿cierto? Quizás el Martín se va a ver visto a partir de la música, sus gustos en la ropa, sus gustos, qué sé yo, en los videos, va a ser influenciado también por la música electrónica. De esa misma forma, los gustos de Valentina también pueden ser vistos influenciados por el K-pop. Entonces, por lo tanto, esto crea un sentimiento de identidad, ¿ya? Este sentimiento A mí de... me gusta el trap, ¿A quién dijo eso? a mí, a Román. Al Román le gusta el trap, ¿cierto? Entonces también va a tener una separación, va a tener su propia identidad, ¿cierto? Y esta identidad a nivel cultural es algo que, bueno, se escapa de los márgenes, ¿cierto? No se preocupe, Martín. Entonces, claramente, ¿cierto? Esto va a generar una identidad. Esta identidad hoy en día pueden ser muchos tipos de identidad, ¿cierto? Pero a Renato le gusta cualquier música que se cante. Bien, al Renato también le gusta cualquier tipo de música que se cante. Cualquier música que esté cantando le sirve. Bien, pero entonces, damas y caballeros, tenemos este hecho que es el sentimiento de identidad, ¿cierto? Cada uno tiene una identidad en la música. Pero este tipo de identidad también se puede extrapolar, ¿cierto?, a la tierra en la que uno nace, ¿cierto? Uno, por ejemplo, si es chileno y se va, por ejemplo, no sé, a Alemania, claramente va a extrañar ciertas costumbres, ciertas tradiciones que se tienen solamente en Chile, ¿cierto? Aunque yo feliz me iría a Alemania, pero bueno, independiente de eso, ¿cierto? Uno va a extrañar ciertas cosas, va a extrañar ciertos tipos de cultura. Y si, por ejemplo, ve a un chileno en Alemania, por supuesto que le va a decir, buena, eres chileno, ¿cómo estás? ¿Cachai? Todo el vocablo, ¿cierto? Que uno habla acá en Chile, se va a desarrollar en otro país. Lo que por lo tanto
empezó de alguna forma a diferenciar a los españoles nacidos de España con los chilenos, o sea, con los criollos independentistas. Entonces, estas características influyen, estas características influyen puesto que generaron un sentimiento, ¿cierto? Profe, ¿Sí, Fernanda? hay muchos niños que están tratando de entrar y no pueden entrar a la Ah, clase. es que no sé cuál sea el problema, Fernanda, porque no me aparecen acá para aceptarlos. Bueno, igual la clase se va a acabar en 5 minutos. Después volvemos inmediatamente, pero no sé cómo ayudarlos más que eso. ¿Ya? Yo quiero entrar. Vamos a guardar, No, yo quiero entrar. vamos a guardar esto y después continuamos a continuación con estas preguntas que tenemos acá. ¿Ok? Bien, entonces, influyen puesto que generaron un sentimiento de identidad en los criollos, coma, diferenciándose de los españoles, coma, se comenzaron a sentir chilenos, ¿cierto? Más que españoles. ¿Cuáles propondrías como causas de este proceso? ¿Qué causas ustedes propondrían para este proceso, del por qué se produce todo esto? ¿Saben qué? Vamos a dejar esta parte hasta acá, voy a pasar la lista y continuamos inmediatamente a la vuelta del receso comercial. Ah, ya, no mentira. Por mientras vayan anotando, les voy a dejar la otra página para que anoten. Vamos a trabajar posteriormente con esto, así que si ya lo anotó muy bien, lo felicito, pero igual por si acaso lo dejo ahí. Entonces, séptimo C. Vamos con el séptimo C. Agustina Álvarez. Agustina Álvarez. Presente. Agustina presente. Diego Araujo. El Diego no está. Emiliano Redondo. Presente. Francisca Bello. Presente. Tarek Bacarat. Tarek Bacarat. Presente. Valentina Beltrán. Presente. Agustín Briones. Agustín Briones. No está. Martina Canales. Presente, profe. Agustín, ahí está. Martina Canales. No está. Martín Canales. Aquí estoy, profe, presente. Fernanda Céspedes. Presente. Catalina Curvis. Presente. Cristóbal Gamboa. Cristóbal nunca está. Fabiana Gómez. Fabiana Gómez no está. Cristóbal González. Cristóbal Gamboa presente. Cristóbal Presente, está. profe. Disculpe, Cristóbal. Fabiana Gómez no está, no dijo presente. Cristóbal González dijo presente. Álvaro González. Presente. Fernando González. Presente. Ignacio Herrera. Presente. Martín Hojas. Martín Hojas, Miss, o sea, mister, perdón. cuénteme. La Fabi creo que sí dijo presente. ¿Y sí está? Fabiana Gómez sí está. Bueno, gracias. Martín Hojas no está. ¿O sí? Martín Hojas no está. Diego Huechukura. Diego sí está. Martina Inostroza. Presente. Miguel Lara. Miguel no está. Se fue del colegio, mi tía. Ah, ya. Fernanda Maureira. Fernanda Maureira no está. Fernanda Medina. Presente. Cristín Mella. Cristín Mella. ¿No está la Cristín? Martina Mesa. Profe, yo llegué recién y que se me acabó el material del computador. Sí, Tarek, no se preocupe. Lo había visto presente antes, así que lo coloqué. Martina Mesa. No está. Román Mounier. Presente, mi tía. Roma sí está. Carlos Ortiz.
Carlos, no está. Renato Pastén, Presente, profe. Anaís Paya, Martín Peña. Martín Peña, sí está Martín. Antoine Quijón. Constanza Ramírez. Sorry, profe, es que se me falló el Zoom de la nada. No se preocupe. Constanza Ramírez. Constanza Ramírez no está. Máximo Romero. Máximo Romero, sí estaba Máximo, yo lo vi en la mañana. Parece que también se le creó el Zoom. Y Catalina Mesa. ¿Catalina Mesa no está?